exposición de la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros y nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana, cada uno de manera particular, Señor. Gracias te damos, sé tú el que nos hables, Padre, y habla a lo más profundo y recóndito de nuestro ser, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Me gustaría empezar con una reflexión que hace Santiago. Y en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14, dice: No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y con esta introducción que nos hace el libro de Santiago, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué es la vida de un hijo de Dios? Disculpad que voy a beber agua, creo que tengo la garganta mal. ¿Qué es la vida de un hijo de Dios? Y la verdad es que si tú miras lo que haces cada día y cómo el Señor nos va hablando, porque el Señor nos tiene que ir hablando todos los días, la vida es como si fuera una escuela. No sé si te has dado cuenta. Es como una escuela, sobre todo para los hijos de Dios. Es la escuela en la que estamos siendo constantemente formados para que nuestra vida se amolde a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, para que todo nuestro ser sea agradable a Dios y así poder estar preparados antes de ir a casa. Preparados estamos porque el que nos ha salvado es Cristo Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, pero Él nos tiene que modelar como el barro es modelado en las manos del alfarero, o como el oro es pasado por el crisol para que todas las impurezas que tiene sean quemadas y se convierta en algo puro. Y la verdad es que Dios permite siempre una serie de circunstancias en nuestras vidas, sean las que sean, para poder hacer que nuestra vida sea una vida que le honre y que le glorifique. Tenemos a un Dios que nos ama, eso no podemos negarlo, pero también tenemos que saber que tenemos un enemigo que quiere nuestra destrucción. Y esto es una realidad espiritual y no podemos olvidarlo, lo que ese enemigo quiere intentar hacernos a cada uno de nosotros, que es destrozar nuestras vidas y destrozar nuestras familias, si él pudiera. Es un enemigo que nos ha declarado la guerra desde el día que llegamos a conocer a Cristo. A veces creemos que esto no es así, ¿no? Porque, no sé, nuestra vida es tan normal, tan corriente, a veces. Y la verdad es que hay un mundo espiritual del cual no nos damos cuenta y el cual está muy presente. A veces pensamos que estamos llamados a ganar una batalla, pero no es así. La batalla la ganó Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no peleamos para ganar una guerra o arrebatar ciertas bendiciones del cielo, como muchas veces se suele decir. No. Jesús, con su muerte en la cruz, ganó toda batalla. Y el día que Jesús nos llamó y salió a nuestro encuentro, Él nos dio una armadura, la cual vestir, y nos llamó a defender una posición, la cual nos dio a cada uno de nosotros. Esa posición es nuestra propia vida. Y la verdad es que esto tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos bien, pensamos que podemos vivir como queramos cada uno de nosotros, y no podemos vivir como queramos. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios.
No sé si habéis oído hablar alguna vez de la línea Maginot. Fue una línea de defensa que construyó Francia ante un ataque invasivo de los alemanes. Era una línea, era como una fortificación que iba desde Luxemburgo, Suiza e Italia para intentar defender Francia de un ataque alemán. Era una línea que estaba súper preparada, que tenía un montón de defensas, que tenía armamento para poder resistir cualquier ataque, alimento de sobra para poder estar días, meses ahí guardados. Había comunicaciones de apoyo, todo ahí se comunicaba, pero pasó una cosa en esa línea, y es que no estaban preparados, los soldados que estuvieron, los soldados franceses, no estaban preparados para saber defender esa línea. Y Francia, junto con Luxemburgo, fueron conquistadas por el ejército alemán. Y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que vestir esa armadura que la palabra de Dios nos la ha puesto ahí, y la verdad es que muy poco hablamos de la armadura del creyente. Bueno, yo no sé si sabías que el creyente tiene una armadura, pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado una armadura, la cual vestir para poder resistir los ataques del enemigo. Y la verdad es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, si no somos como esos soldados franceses, los cuales podemos tener la palabra de Dios a nuestro alcance, con todo un montón de palabras, de advertencias, de consejos, de dirección. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, hermanos, si la palabra de Dios no está en nosotros, vamos a ser fácilmente vencidos. La verdad es que le he puesto un título a esta predicación, de la cual ya empezamos la anterior semana, y el título que he puesto es «Vestidos o quitada la armadura de Dios». Vestidos con la armadura de Dios o desvestidos de la armadura de Dios. Y si tocamos el versículo 10 de Efesios 6, el anterior 10, hoy vamos a tocar Efesios capítulo 6, versículo 11, que nos dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Y la verdad es que tú a lo mejor piensas, bueno, pero ¿por qué nos tenemos que poner una armadura? Y yo pienso que esto que escribió Pablo lo aprendió cuando él estaba encarcelado. Ya sabéis que estuvo encarcelado en Roma, y que generalmente un centurión romano o un centurión de la guardia pretoriana eran los que custodiaban a Pablo. Por eso se nos dice que mandan saludos de la casa del César. No es que el César estaba convertido, sino que muchos de los soldados de la guardia pretoriana que estuvieron con Pablo, cogidos por una cadena, se convirtieron al Señor. Imaginaos a Pablo callado. Es imposible. Y lo bueno de que estuviera tanto tiempo encarcelado, después en semilibertad, Pablo aprendió cómo un soldado romano tenía una armadura, cómo se vestía y cómo se desvestía. Y nos hace esa comparación de que el creyente tiene que llevar una armadura. Pero ¿por qué tenemos que llevar una armadura? Porque estamos en una guerra. Es el distintivo de un soldado. Todo soldado que pertenece a un ejército, ¿qué es lo que lleva? Un uniforme. En los tiempos antiguos su uniforme era la armadura. Y esa armadura hacía la distinción de aquel ejército a cual pertenecía. Sabían si eran compañeros tuyos, o tú podías ver si eran enemigos tuyos. Y la verdad es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que llevar una armadura, no una armadura que todo el mundo tiene que ver, una armadura que tenemos que vestir todos los días de nuestra vida. Una armadura que tenga que hacer que el enemigo, o los enemigos que tenemos, tiemble.
Pero muchas veces los enemigos que tenemos yo creo que se burlan de nosotros o se carcajean, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Y porque no vestimos esa armadura con todas las consecuencias que con ello lleva. Esta guerra que luchamos tú y yo es una guerra muy peculiar. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Es decir, las guerras convencionales son guerras que los enemigos se ven unos a otros, se pueden agredir, se pueden disparar, se pueden hacer cualquier cosa, pero esta guerra que es espiritual está hecha o se forja en un ámbito en el cual nosotros no podemos ver. No lo podemos ver, pero muchas veces se puede sentir, se puede percibir. Y en esa guerra tenemos que estar aferrados a Cristo. Parece que muchas cosas que nos acontecen en la vida son las cosas normales que trae la vida. Y la verdad es que yo creo que esa frase está mal dicha, porque pensamos que la vida es así, ¿no? Una situación de una serie de cosas que muchas veces acontecen porque sí. Pero no es verdad. No puede ser así, porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros, porque Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en la vida. Ahora bien, podemos pensar, pero ¿y estas cosas por qué me han pasado a mí? Y a lo mejor te puedes incluso hasta como enfadar con Dios, cosa que sería una tontería. Pero sí que harías bien en preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Porque a lo mejor hay cosas que nos pasan porque nos las estamos buscando nosotros mismos, porque hemos dejado de mirar a la cruz, porque hemos dejado de leer la palabra de Dios, porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de amar lo más valioso de nuestra vida, que es Cristo. Y a veces amamos a una mujer, a un hombre, a unos hijos, un modo de vida, etcétera, etcétera. Y nuestro amor tiene que ser exclusivamente para Cristo. Y cuando amamos de verdad, en esa exclusividad a Cristo, todo lo demás es un puzzle que se completa perfectamente. Pero si no amamos a Cristo, estamos perdidos. ¿Sabéis cómo son nuestros enemigos? Porque muchas veces dentro del mundo pentecostal es terrible las tonterías que se dicen desde un púlpito, o de las tonterías que muchas veces se dicen, porque nuestros enemigos, nuestro enemigo nos conoce perfectamente, conoce nuestras debilidades. Nuestro enemigo es astuto, nuestro enemigo no es un amigo, es un enemigo cruel, poderoso, que quiere engañarnos, que quiere desviarnos, que quiere dominarnos, que quiere destruir nuestras vidas y todo lo que somos. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que ponernos una armadura, porque estamos en una guerra desde el día que Jesús salió a nuestro encuentro. Y hermanos, no nos podemos engañar ni subestimar al enemigo de nuestra alma. No podemos subestimar a nuestra propia carne, que es engañosa. No podemos subestimar a este sistema político y social que es el mundo que nos rodea. Mira, el pastor Sugel Michelin dijo una frase que me gustó mucho y quiero compartirla con vosotros. Dice: el peor error que pueda cometer un cristiano en su vida es subestimar al enemigo, o cosa peor, ignorarlo. Y hermanos, es que es verdad. Subestimamos y lo que es peor, muchas veces lo ignoramos como si no supiésemos que tenemos una lucha, una batalla, la cual pelear todos los días. Y necesitamos para esa batalla llenarnos de Cristo, llenarnos de Dios. Esta guerra es tan feroz, es tan cruel, que hermanos, muchos de nuestros hermanos están dando su vida por amor a Cristo Jesús, como en los tiempos de la iglesia perseguida del Nuevo Testamento.
o como con los profetas, la iglesia todavía sigue estando perseguida. La iglesia tiene que ser la luz dentro de un mundo lleno de oscuridad. Y no podemos ser neutrales. El Hijo de Dios, hermanos, no puede ser neutral. Si eres un hijo de Dios, perteneces solo a un bando, a Jesucristo. Y tienes que vestir la armadura, y tienes que llenarte de las cosas de Dios, y tienes que saber utilizar la armadura de la cual la palabra de Dios nos habla, porque vamos a ser atacados siempre. Y mira, esa iglesia que está siendo perseguida, se hizo una estadística que en no muchos años China será el país de todo el mundo con mayores creyentes. Y lo que está haciendo ahora China, esa iglesia que está en la clandestinidad, y no tan clandestina porque hay a veces provincias que aceptan a los cristianos porque son honrados, porque no mienten, porque cumplen bien su labor y su trabajo, mientras que otros no lo hacen. Pues están formando a misioneros que los están enviando a donde la iglesia está siendo perseguida para llevar la palabra de Dios, para poder hacer que otros conozcan a Cristo. Están enviando a hermanos suyos, a hijos de Dios, a la boca del león. Pero ¿qué hace la iglesia en Occidente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos sentados delante de una gran pantalla, a cuál más grande? ¿Qué hacemos con nuestro smartphone o con nuestro teléfono móvil, pegados todo el día a él? ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla si en nuestro corazón no está Jesús? Hay tantas cosas, pero Él ha quedado en un segundo término. Tenemos una armadura, pero además nos habla de las armas que podemos utilizar. Las armas dentro de esta armadura y fuera de la armadura. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y mira, quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y creo que en la Nueva Versión Internacional lo vamos a entender un poco mejor. Dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos nosotros cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Es una guerra, hermanos. Es una guerra espiritual en la que vamos a ser atacados y tenemos que defendernos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Es importante saber en quién estamos posicionados. Si estamos posicionados en Cristo Jesús, entonces somos fuertes, porque nuestra dependencia debe ser total en Cristo Jesús. Pero si estamos amparados en nuestra propia carne, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia como creyentes, en los años que llevamos siendo hijos de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque el Hijo de Dios necesita dependencia total de Cristo. Tenemos que saber cómo vivimos y para quién vivimos, con quién nos juntamos, con quién convivimos, si vivimos para la gloria de Dios o vivimos para nuestra propia gloria. Si vivimos para Dios,
tenemos que llevar la armadura que Dios nos ha proporcionado, porque todo lo que hacemos en nuestra vida es de suma importancia delante de Dios, y que Dios nos ayude, hermanos, de verdad, que Dios nos ayude a vestir esa armadura de una manera definitiva, no de una manera en la cual sea muy light o muy permisiva en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces somos inmaduros, somos irracionales. Es decir, hoy me pongo la armadura, mañana no me la pongo, pero el llevar puesta la armadura va a dar testimonio de lo que somos. El no llevar puesta esa armadura nos va a hacer ver que somos uno más de la gente que nos está rodeando. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 33 al 34 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Es decir, debemos ser un ejemplo para la gente que nos rodea. A veces estamos con compañías que no son hijos de Dios. Tenemos que ser luz. No podemos ser uno más como ellos, un igual como ellos. No podemos. La Biblia nos llama a ser la sal y la luz de la tierra. Debemos ser un ejemplo, hermanos, para los que nos rodean. Y aun cuando nadie nos mirara, aun cuando estemos solos o en la soledad sin que nadie nos vea, seguir siendo un ejemplo para Dios, porque Él sí nos ve. Hermanos, recibimos ataques del enemigo todos los días y no nos damos cuenta. Maneras de ver la vida, maneras de participar en ella. Recibimos tanta información, recibimos tantas medias verdades, oímos tantas cosas y vemos tanta cosa que se queda en nuestra mente, y sobre todo que viene a nuestra vida información que queda archivada en nuestra mente, pero información corrompida que perjudica nuestra vida. Y nuestra mente, que desgraciadamente no se queda parada, no se queda quieta, le da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas que muchas veces entran para hacernos débiles en los caminos de Dios, cosas que entran para desviar nuestra atención, cosas que entran para tener una vida cómoda y no una vida de esfuerzo en los caminos de Dios. Podríamos comparar a nuestra mente con un ordenador o un móvil, un smartphone, para que lo podamos entender. Cuando nosotros estamos gestionando, a lo mejor por Google, información, no sé si os ha pasado, colgáis y abrís Google de nuevo y os aparece una información acerca de algo que habíais mirado a lo mejor para comprar. Y es que muchas veces estamos vendidos por los sitios en donde entramos. Muchas veces estamos perdidos igualmente por lo que nuestra mente ve, por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos oyen, y quedamos dañados, como cuando un virus entra en un móvil o en un ordenador, y quedamos dañados y tocados y corrompidos por dentro, y nuestra comunión con Dios empieza a menguar. Debemos conocer a Dios, debemos conocer a su palabra, tener comunión, vivir conforme a la verdad, asistir a la iglesia, no cuando yo quiero, sino cuando debo, y estar comprometido con la iglesia, vivir una vida de santidad y de pureza, vivir una vida que honre y que glorifique a Dios, vivir para Dios y no para mí mismo, vivir para que Dios sea glorificado. Efesios 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hermanos, que el enemigo está ahí.
Y nosotros somos tan ingenuos que pensamos que aquí no pasa nada. Mira, en la nueva versión internacional, la palabra asechanzas la cambia por artimañas. Y quiero leer lo que es asechanza y lo que es artimaña, para que podamos entender cómo el enemigo muchas veces nos ataca. Asechanza, artificio con el que engañar a alguien para que se confíe, atraparlo y hacerle daño. Artimaña es un engaño realizado con arte, con talento y maña y con destreza. ¿Vosotros creéis que al enemigo lo vamos a ver de frente? Si a un enemigo lo ves de frente, te parapetas para poder resistir el ataque del enemigo. Pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nuestro enemigo viene con mentiras para engañarnos, viene con sutileza para que confiemos en esas medias verdades que nos dice para destruirnos. Pero su fin es hacernos daño. Y fíjate, los engaños los hace con talento, con maña, con destreza. Es decir, el enemigo va a ganar nuestra confianza. Tiene un arte y un talento especial para que los escuchemos. Y lo va a hacer de tal manera que el pecado no parezca pecado, sino algo permisivo. Ni malo ni bueno. Pero aquello que es algo permisivo, que ni es ni malo ni bueno, es pecado. Es pecado. Y lo que va a venir después verdaderamente es dolor y muerte y desesperación. Es lo que pasó en Edén. Algo permisivo, ni bueno ni malo, se convirtió en muerte. Es el engaño que hace Satanás. Porque Satanás no nos va a decir la verdad. No nos va a decir, obedece a Dios, porque Dios dijo que ciertamente si comieras vas a morir. No, serás como Dios. Caray. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos vestir la armadura de Dios. Necesitamos hacer caso a la palabra de Dios. Nos dice, estad firmes. Y me gustaría leer la definición de firmeza. La definición de firmeza, de estar firmes, dice, es estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Otra, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Otra, el que adopta una actitud decidida. Otra, estar completamente fijo en algo, no estar sujeto a cambios, ser de creencia y de resolución sólidas y ser leal y fiel, ser inmutable, no ceder, incapaz de moverse ni de desviarse. Caray, tenemos que estar así, firmes, porque el enemigo va a utilizar miles de tretas. La que más utiliza, el desaliento, el desalentar a los hijos de Dios. Nos desalienta cuando a lo mejor somos poquitos, nos desalienta cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad, nos desalienta cuando pecamos y caemos y nos va diciendo mentiras. Nos dice muchas veces que eres débil, vas a estar siempre así, eres torpe, Dios deja de amarte, vas a estar condenado. Pero la Biblia nos estimula a todo lo contrario. Mira, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dice: forjar espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Porque somos débiles, porque dependemos de Dios para todo.
Toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, tenemos que depender de Dios en todo momento. No podemos andar en nuestras fuerzas, somos dependientes de Dios. Mira, 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 a 10, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Voy a leerlo en lenguaje actual. Yo creo que lo vamos a entender mejor, aunque yo creo que más claro que el agua, pero no obstante vamos a intentar que sea más clara la palabra de Dios. Dice así: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. ¿Sabéis quién es ese tesoro y esa frágil vasija de barro? Ese tesoro es Cristo, es Jesús. Y esa frágil vasija de barro somos nosotros. Y Dios tuvo la misericordia de poner a Cristo en nuestras vidas. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Amén. Está maravilloso, ¿verdad? Claro, aquí hay cosas que entendemos mejor. Sufrir por Cristo. Claro, yo quiero ser un hijo de Dios, pero no quiero sufrir. Bueno, sé un apóstata. Apóstata de la fe. Porque el Hijo de Dios va a sufrir. Porque lo dice la palabra de Dios. Porque dice que a través de pruebas y de tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. Eso no quiere decir que pasemos, que toda nuestra vida va a ser de caos, de problemas, no. Habrá momentos que pasemos por el desierto, habrá momentos que tengamos que escalar montañas, habrá momentos que tengamos que pelear con gigantes, habrá momentos en que nos engañen y quieran pactar con nosotros. Pasaremos por todo tipo de situación y vamos a sufrir. Vamos a sufrir por nosotros, vamos a sufrir por la gente que amamos, vamos a sufrir por causa de Cristo, vamos a sufrir porque amamos a Dios y porque si Cristo sufrió por nosotros, ¿cómo nosotros no sufrir por Él? Para un creyente que está siendo perseguido es un honor morir por Cristo. Aún en el Nuevo Testamento, cuando eran azotados, apedreados, era un honor para ellos. Ahora nosotros oramos: Señor, no queremos la persecución, no queremos sufrir, no queremos que nos dejen de lado, no queremos que nos hagan daño. Pero hermanos nuestros sí lo están haciendo. Gracias a Dios nosotros no sufrimos de eso, pero tenemos muchos enfrentamientos tan sutiles que no nos damos cuenta de nada de ello. Quiero acabar en esta mañana dejando a medias la predicación, pero no sin antes pedir al Señor que nos ayude.
a vestir la armadura, la cual muchas veces está en nuestro armario, colgada ahí, muy bonita, pero la armadura, la cual tenemos que vestir todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por lo simple, por lo carnales que a veces somos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vestir esa armadura, Señor, la cual está en tu palabra, para poder ser esos valientes que puedan resistir los ataques del enemigo, Señor. Ayúdanos a amarte por encima de todo, Señor, y a darte a ti la gloria, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Señor, te necesitamos, todos nosotros te necesitamos, Señor. Pon luz en nuestra vida, pon sabiduría en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Gracias te damos por tu palabra, en tu nombre, Jesús. Amén.